¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José Luis Hernández, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. La tarde de hoy voy a exponer lo que son los temas de unidad 4 de Estadística Inferencial 2. En esta unidad 4, el tema principal que se aborda es acerca de gráficas de control para la variación y la media dentro de lo que es control estadístico de procesos. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son menciones de característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas pues es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo de un tiempo, un eje, generalmente el vertical, y se utiliza para representar los datos, y el otro eje, generalmente horizontal, se emplea para la secuencia del tiempo. Aquí vamos a ver, se me otorgó un link para poder ver lo que son la información del comportamiento de estas gráficas de rachas. Igual esas las vamos a ver en Minitab resolviendo los ejercicios, pero aquí en la página nos va pues familiarizando con los resultados que nos pueden dar al resolver los problemas, como es lo que son las medidas mixtas, o lo que son también cuando obtenemos valores dentro de muestras de una población con muestras mixtas, con medias, por ejemplo, que están por debajo de lo que es la media pues asignada dentro de todos los valores, y por lo que son los valores en la parte superior, tanto los valores superiores como los valores inferiores en relación a la media, pues a la media muestral, ¿no?, que se tiene de todos los datos. Entonces, cuando tenemos en este caso esta gráfica, nos está indicando que son datos mixtos. Dice que a mixture is characterized by frequency crossing of center line. Mixture of indicate combined that from two populations of two process operation at difference level. If the p-value for maximum mixtures is less than 0.05, you may have mixtures in your data. Ok, aquí nos está diciendo que si nuestro valor P dentro de estas gráficas es menor a 0.05, nosotros tenemos pues datos mixtos, ¿no? Datos mixtos, medias muestrales mixtas dentro de esta gráfica. Entonces es un valor clave que sea menor de 0.05, su nivel de significancia P. Y tenemos también los clusters. Dice que cluster may indicate the variation due to special causes such as a measurement problems, allowed to or set of variability of simply from a group of defect parts. Clustering are groups of points in one area of the card. Ok, los clusters nos indican la variación que pues está medida dentro de los problemas. La variación pues también tiene que ver mucho con lo que son los grupos de datos, o un punto dentro del área de esta gráfica, pues nos indicaría lo que es la variación, ¿no? Parte de la variación, la oscilación de la gráfica, trend patterns. Para que quede un poquito más claro, pues vamos a continuar con lo que es la presentación. Dentro de gráficas de control para la variación y la media, hay un proceso estadístico estadísticamente estable. Bueno, dentro del proceso se determina que puede ser o estadísticamente estable. Para esto tiene que estar bajo un control estadístico y solo varía de forma natural, sin patrones, sin ciclos o punta fuera de lo común. Existe también una variación aleatoria, se debe al azar, es el tipo de variación inerte en cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. Y también está la variación asignable, que resulta de la causa identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc.
Una gráfica de control entonces es una característica del proceso como la media o la variación. Consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluso una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior, LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Dentro pues de lo que son los criterios para cuando un proceso no es estadísticamente pues estable, se debe de identificar estas partes, ya sea en la gráfica o dentro del proceso. Todo eso queda más claro ya en la gráfica que nos resulta resolver el problema, donde podemos ver que hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio, donde puede también haber un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, o que cumpla con una regla de la racha de 8, que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima, por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos permanezcan por encima o por debajo de la línea central. Estos son criterios a evaluar cuando vemos la gráfica y queremos saber si eso no es estable. Eso fue para confirmar que es estable. En dado caso que nosotros quisiéramos confirmar que pues estadísticamente no es estable, existen 6 puntos. Esos son los elementos. El primero sería que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites del control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Que ese es en el caso de que sea estadísticamente estable, de que no sea, cuando un proceso no es estadísticamente estable. Ok, parece que no es estable. Por aquí va a haber un tema de no estadísticamente. Ok, ahorita voy a recapitular eso. Lo que es las herramientas, vamos a usar el Quality Tools, lo que es la racha. Vamos a utilizar barras, xbar. Vamos a utilizar también lo que es el asistente, que no para que confirmar y que nos los dé más directo. Vamos a usar las variables también con xbar_s. Y el primer problema que se nos plantea es acerca de la variación y la media, es decir que es el monitoreo de refrescos de 12 onzas. Nos indica que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado a las auditorías de algún cliente, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Se nos requiere elaborar la siguiente gráfica: una gráfica de rachas y determinar si es bajo control estadístico, 2 gráficas donde X testada menos la R y determinar si está bajo control estadístico. Y el tercer, que se ha tomado una decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica X testada menos S con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok. Para el punto número 1, pues ya aquí tenemos el archivo en lo que es en Minitab. Vamos a proceder ahorita a hacer el primer ejercicio. Para esto vamos a irnos voy a ir a la diapositiva.
y vamos a abrir los datos para relacionarlos con la siguiente diapositiva. Yo todos ya tengo la solución en lo que son las diapositivas. Ya nada más es comprobar al momento de nosotros abrir el archivo para cerciorarnos que sea lo correcto. De manera que para el primer punto que nos está preguntando, nos está solicitando la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Yo al solucionarlo pude concluir que, de acuerdo a la gráfica de rachas, concluí entonces que existe un control estadístico, demostrando que hay muestra de dos poblaciones con tendencias por encima y por debajo de la media. Por lo tanto, hay pocos valores en la media. Para entender un poquito más esta respuesta de esta primera pregunta, vamos a proceder a hacer la gráfica de rachas. Aquí en la diapositiva es el proceso donde está, bueno, lo que son los elementos que debe de tener. Vamos a ir a estadística, a quality tools, vamos a hacer uso de rachas, gráfica de rachas, y vamos a ponernos en onzas, y de onzas vamos a poner 5, ya que 5 son las muestras que se están realizando al día. Entonces cabe mencionar que aquí vamos a usar onzas y vamos a poner el grupo de 5. Ok, vamos a dar ok y nos va a dar esta gráfica que debe ser la misma que ya tenemos aquí. Vamos a poner los datos. Debe de ser esta de aquí, es esta, donde usamos 5 muestras. Entonces aquí en Minitab se puede apreciar lo que son los elementos de días, que son los 30 días. Día 30 son los 30 días, y cada día se hicieron 5 muestras. Estas muestras se registraron como vienen en esta parte, y por las onzas son varias y diferentes, ¿no? Entonces, de acuerdo a los criterios que íbamos a considerar, en este caso no es menor a, es menor a 0.05, por lo tanto sí cumple con uno de los como criterios que iba a tomarse de esta regla, que es la regla de las 8, que existe una probabilidad de 0 puntos, que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. Bueno, esto estaba en la página, ¿no? Vamos a regresar a la página para confirmarlo. En la página nos está hablando de un valor de 0.05 cuando teníamos que confirmar que era una gráfica con patrones de mezcla o mixtos. Una mezcla se caracteriza por el cruce frecuente de línea central. Las mezclas a menudo indican datos combinados de dos poblaciones o dos procesos que operan de diferentes niveles si el valor P de las mezclas es inferior a 0.05, ¿no? Aquí nuestro valor nos dio de 0.05, lo cual determina que nuestros valores si son una mezcla de dos tipos de procesos diferentes. Y si se puede apreciar en la gráfica, hay esta siempre va a estar, que es la línea central o la media principal de todos los datos. Se puede apreciar que en una parte podría decirse que es aproximadamente en el 10º punto en adelante cambia el comportamiento de la gráfica siendo ascendente, y en la parte inferior pues es descendente. Inclusive aquí hay un punto antes del 14, entre 14 y 16, donde es el más bajo, ¿no? Entonces llegamos entonces a la conclusión que como primera respuesta con esta gráfica podemos obtener que, de acuerdo a la gráfica de rachas, se concluye entonces que existe un control estadístico
demostrando que hay muestras de dos poblaciones con tendencias por encima y por debajo de la media. Por lo tanto, hay pocos valores en la media. Igual eso puede comprobar al momento de percibirlo. Pocos de la cantidad total, que son de 30 datos, solamente pues, son pocos los que están exactamente en la media. Aquí nos indica en Minitab los que están por encima de la media y los que están por debajo de la media, que tienen una misma cantidad de 23. Y también nos indica aquí lo que son nuestro valor aproximado de P, lo que es la oscilación, lo que es también en la combinación de las muestras y nuestros datos cluster. Ok, entonces sí ya quedó resuelta la primera pregunta. Aquí hicimos una segunda gráfica nada más para ver la comparación entre más datos. De hecho, la segunda nos solicita que usemos una gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Para esto nos vamos a ir al asistente, vamos a ir al control chart, vamos a usar XR, aquí está. Vamos a poner aquí lo que son las onzas en este dato. Si me no recuerdo, vamos a poner lo que son las muestras. Vamos a poner estimate date from. Perdón, aquí hubo un error. Va a ser asistente, control chart, X para R. Y vamos a poner el día, creo que es el día. Días. Set from the date. Listo. Esa es la gráfica que nos debe de dar. Cercioremos nada más que esté correcta. Ok. Aquí está. ¿Qué es lo que hace esta gráfica? Pues esta gráfica nos da todos los resultados pues más objetivos, con más datos, y nos maneja los intervalos, lo que es el límite inferior, límite superior. Aquí nos da de igual manera el dato que es la media de 11.89 del total de los datos, y nos indica entonces que el proceso es estable. No hay subgrupos fuera de la área de control en este tipo de gráfica. Podemos concluir entonces con esta gráfica que, de acuerdo a la gráfica XR, se concluye entonces que existe un control estadístico, ya que el proceso es estable y no hay subgrupos fuera de control. Esta fue la herramienta que se utilizó con el asistente. Igual se confirmó, ¿no? Para el problema 3, que nos planteaba acerca del uso de determinados datos, de la modificación de datos, y a su vez nos estaba solicitando usar lo que es la gráfica XS. Para este caso igual vamos a ir a lo que es el asistente, control chart, en XBAR S chart. Vamos a agregar lo que son las columnas de onzas, lo que es los subgrupos. Aquí vamos a poner subgrupos, no aparece, pero son días, deben de ser días. Y de aquí por dato. Ok, a nosotros seleccionar toda esta información, vamos a tener una gráfica que no es esta, bueno, debe de modificarse. Aquí me arrojó otras que no son. Tiene que ser onzas, y aquí vamos a colocar muestra. Este from the date. Ok, es
data. Listo. Ok. De igual manera aquí podemos ver los datos. El comportamiento está regido por también la cantidad de puntos evaluados. Aquí vamos a ver si hay la posibilidad de, a ver, si son estos datos. Vamos a ver si nos da la opción para poder tener más resultados. Ok. Vamos a ver si nos es for date. Ok. Ok. Para que nos dé el otro resultado, que es el que tenemos, por eso estaba tardando en resolver esta última respuesta, tendríamos que abrir el otro archivo. Este archivo no me da esa gráfica debido a los datos que pues aquí se nos están modificando. Si recordamos en lo que es el problema, nos estaba indicando que iba a haber una modificación en el problema donde se iban a hacer 10 muestras. En el anterior eran 5, en este caso van a ser 5 más por día, lo cual sí al final aumenta mucho lo que son los datos. Entonces por eso no me daba la gráfica que ya tenemos aquí. Yo podría hacer la gráfica, pero igual no iba a ser el mismo valor. Lo que se va a hacer aquí es nada más agregar 5 muestras más por día. Esa información pues ya está asignada en el archivo y ya nada más tenemos que pues utilizar los datos para resolverlo. El resultado pues nos va a dar que se concluye entonces que de acuerdo a la gráfica XS, donde existe un valor estadístico fuera de los puntos de control, se concluye entonces que no existe un control estadístico, ya que el proceso no es estable y hay subgrupos fuera de control. ¿Cómo comprobamos eso? Al momento nosotros ir a lo que son los datos, el Minitab, estos nuevos, donde ya vienen 5 muestras más por cada una. Vamos a ver, deben de ser 5 más. Vamos a ver si es esta. En total deben de ser 10. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, esta es. Entonces, aquí nos vamos a ir a asistente. Control chart. Y de aquí vamos a utilizar, nos están solicitando expar. Y aquí vamos a poner onzas. Vamos a poner aquí. Son días. Que son estimate from the date. Y ok, aquí está. Esa es la gráfica que estábamos buscando, que es la que tenemos en esta mera Express. ¿Qué podemos ver aquí? Al igual que con la mayoría de las que usamos ya en el asistente, nos manejan los intervalos, lo cual es muy bueno para podernos ubicar. Hay una media de 11.95, que es la tendencia de todos los valores. Debería ser la tendencia, más no todos están exactamente en ese valor, están por cerca. Sin embargo, en nuestro noveno punto hay una alza del valor demasiado elevada, inclusive pasa los límites. Por lo tanto, se puede interpretar esta respuesta como que
la gráfica XS muestra que pues el valor estadístico pues está fuera del punto de control, y entonces no existe un control estadístico, por lo tanto es un proceso no estable. Esa sería la respuesta de la pregunta 3, utilizando pues una modificación en lo que son las muestras por día con el apoyo de Minitab, ¿no? Aquí vienen bien representados los datos. Este es el elemento exactamente el elemento noveno, es el que tuvo un valor muy ascendente y pues alteró todo lo que era nuestro comportamiento de la gráfica, ¿no? Entonces hasta ahí se resuelven los del primer ejercicio. En el segundo ejercicio se nos plantea lo que es el llenado de latas de atún de 140 gramos. Se dice que una empresa envasa atún en latas de 140 gramos y se está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo que ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, y se nos solicita elaborar una gráfica de ello. Ok, parece que hay unas respuestas similares a las anteriores. Vamos a comprobarlas porque están muy parecidas. Sin embargo, en la última cambia, ¿no? La primera pregunta nos dice que para la gráfica de RH se determina si está bajo un control estadístico. Nos está preguntando que si hay un control bajo control estadístico. La hipótesis alternativa sería pues que no están. La hipótesis nula ya la tenemos, que es pues que están bajo control, ¿no? Entonces, de acuerdo a la gráfica de la racha, se concluye entonces que existe un control estadístico, mostrando que aquí hay muestras de dos poblaciones con tendencias por encima y por debajo de la media. Por lo tanto, hay valores en la media y el proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control. Para comprobar eso, vamos a abrir el archivo, vamos a una gráfica de rachas. Repito, la única diferencia entre pues estos otros resultados fue el resultado de la pregunta 3. En la primera nos dio un proceso no estable y en este nos dio un proceso pues estable. Nada, vamos a comprobar cada uno de ellos para continuar ya con lo que es el siguiente tema. Entonces ya tenemos los datos. Vamos a hacer una gráfica de rachas. Vamos a ir a Quality Tools, Run Chart. Vamos a agregar lo que es el peso del atún, lo que es la muestra, el valor de muestra. Vamos a poner en Options el título. Vamos a ponerle atún, peso de atún, buen atún. Group Cross Off. Ok, esto no. Ok, ¿qué tenemos aquí? Nos apareció algo diferente. Vamos a ver. Peso atún. Nos dio algo diferente. Vamos a ver por qué nos dio diferente. Quality Tools, Run Chart, peso de atún, muestra. Vamos a ver por día. Aquí está. Ok, esta es la buena. Aquí a veces sí. Pues por día. Utilizamos de un lado lo que es el peso del atún y del otro lado lo que es el día, de manera que obtuvimos esta gráfica. Peso del atún. Como se puede apreciar, nuestro valor es mayor a 0.05 y pues por lo tanto como no es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, donde se mencionaba que este comportamiento era de la gráfica era la combinación de dos muestras. Aquí en este caso pues sí
no es un proceso que no esté estable. Es un proceso que está establecido. ¿Cómo? Pues como cumple las reglas de que hay un patrón, de que pues de que hay una, aquí lo podemos ver. Nada más retomando la información que aquí, o sea, hay un patrón, una tendencia, un ciclo evidente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites consecutivos. Ok, en este caso sí aplica para proceso estable, ya que ya lo perdimos. Ok, ya que no hay ningún valor fuera de los, ahorita lo vamos a ver con la gráfica del asistente, que igual a lo mejor no se puede apreciar mucho porque faltan los límites superiores e inferiores, pero los puntos no hay una gran diferencia de lo que es la media, ¿no? La mayoría están en una tendencia cerca de la media central y los valores aquí pues ya están asignados. Repitiendo la respuesta a la pregunta 2, de acuerdo a los gráficos de racha, se concluye entonces que existe un control estadístico demostrando que hay muestras de dos poblaciones con tendencias por encima y por debajo de la media. Por lo tanto, hay pocos valores en la media y el proceso es estable. No hay subgrupos fuera de control. Yéndonos ahora sí a comprobar esto que acabamos de decir. Vamos a cerrar esto. Nos vamos a ir a asistente. Control chart. Nos están solicitando una gráfica de R. Que son de rangos. Vamos a ver que el peso de atún. Subgroups of India. Y aquí nos va a arrojar lo que son los datos, no es la misma gráfica. Entonces aquí nuestro asistente nos está dando el resultado en los intervalos con lo que es nos está indicando que el proceso es estable, que no hay subgrupos fuera de control de este tipo de control estadístico en subgrupos. Entonces la misma respuesta, ya con el asistente lo comprobamos, ¿no? Pues si no había quedado igual, bueno, igual nos estaba solicitando el ejercicio, ya lo hicimos de manera en gráfica de rachas, en gráfica de XR, y por último se nos está solicitando a incrementar una vez más el muestreo de 8 a 15 y elaborar la gráfica XS para determinar esto último, ¿no? Como repito en esta parte sí se había diferenciado en el otro problema, donde los resultados que yo ya tengo en esta parte pues resulta ser un proceso estable o una gráfica estable, ¿no? Y esa sería la última respuesta de este segundo problema del tema de gráfica de medias y varianza. Perdón, control para la variación y la media. En este caso lo que se va a hacer es ya tenemos estos datos diferentes, vamos a control chart y XORes. Vamos a agregar aquí el peso del atún, vamos a poner column width día. Ok, aquí nuestro valor, se puede ver que hay una referencia en lo que es la desviación. Sin embargo, las medias se mantienen dentro de los que son el intervalo,
no hay una pues una diferencia en cuestiones de la separación de la media. Por lo tanto, el proceso es estable. No hay subgrupos que estén fuera del control estadístico, que es la respuesta 3. Sería que, de acuerdo a la gráfica de X-bar, se concluye entonces que existe un control estadístico mostrando que el proceso es estable. No hay subgrupos fuera de control. Lo comprobamos ya, bueno, lo que es la aplicación a este caso, donde se agregan 8 muestras más, perdón, 7 muestras más por día, donde pues igual sigue siendo un proceso estable, ¿no? Entonces hasta aquí se termina lo que es el tema de el primer tema de unidad 4. Para continuar con el tema de gráficas de control de atributos, nada más vamos a continuar con esto. Para este tema pues de control para atributos, es importante destacar que las gráficas de control P es una gráfica de proporción de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso o del producto, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Ya nada más para retomar lo que eran los principios, aquí están. Bueno, nada más lo que eran las reglas, por así decirlo, para determinar cuando pues no es estadísticamente estable un proceso, ¿no? Son varios, entonces la posibilidad de que no sea estable pues es muy grande, ¿no? Aquí vamos a usar otra vez lo que es el asistente, son las herramientas. A diferencia de los otros, aquí vamos a usar lo que es el control chart para atributos en valor P. Y yéndonos directo al problema, vamos a abrir lo que es los datos. El primer problema que se plantea es acerca de desfibriladores defectuosos. Nos indica que el corporativo fabrica desfibriladores cardíacos implementables. Familiares de individuos que se murieron utilizando estos aparatos están demandando a las compañías de USA. No se notificó a los medios cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implementables, considerando un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000 y se nos solicita construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Ok, los datos aquí ya no nos dan. Son en total 20 muestras. El tamaño del lote sigue siendo el mismo, es un valor constante. Los defectos son variables. Nos vamos a estadística. Quedamos que era control chart. Perdón. A ver, era en... Y vamos a usar primero los valores de control chart, atributos. Los valores de atributo en valor P, que es porcentual, y vamos a tomar primero los defectos, subgrupos. Vamos a ver cómo nos indica nos tiene que salir, aquí ya tenemos la respuesta, nos tiene que salir esta gráfica. Al parecer nos da un resultado no estable. Si no recuerdo, subgrupos 6, tamaño de lote. Y nos vamos a ir a dar Picture Options. Vamos a poner en Test. Vamos a habilitar todas las gráficas posibles. Y la primera tiene que ser igual forma que esta. Y efectivamente esta es la gráfica perteneciente a la respuesta. A simple vista se puede observar que pues no es un proceso estable porque hay
hay 3 puntos consecutivos que van ligados a un valor porcentual de 0.01, ¿no? Entonces aquí se puede apreciar, este es el punto de quiebre, por así decirlo, donde en la décima, aquí estamos utilizando los defectos. En el décimo defecto, aquí antes del décimo habían un promedio, había pues defectos arriba de la media, ¿no? Una vez superamos la novena muestra, empiezan a decrecer lo que era la media de los defectos. Entonces al principio hubo muchos defectos y después fueron bajando los defectos. Pero aquí hay un comportamiento que hace que nuestra mezcla de muestras, primero, nuestro valor porcentual es de 0.001, menor a 0.05, por lo tanto es una mezcla de muestras. Posteriormente después de esto, como consecuencia de esto, pues es un proceso inestable, ¿no? Por lo tanto, pues tiene un comportamiento no estable y no tiene, pues, sin control estadístico. Entonces, aquí igual ya nada más se representa lo que se realizó y así es como se soluciona ese ejercicio. En el segundo ejercicio de el segundo tema de la unidad 4, nos está dando el problema con diferentes datos y nos está solicitando lo mismo, confirmar si es una gráfica con comportamiento estable o no estable, con un proceso estable o no estable. Y para descifrarlo, pues tenemos que abrirlo y realizar una vez más la operación, que es la función. Cabe destacar que todos estos procesos se hacen con la intención de cuantificar todo lo que son los comportamientos dentro de una área, para poder tener una representación pues de manera más sencilla y a simple vista podamos identificar dónde están los KPI, ¿no? Lo que son los indicadores de nuestras métricas en ingeniería industrial. Entonces aquí ya tenemos los datos, vamos a irnos a control chart. Aquí esta vez lo vamos a agregar, lo vamos a obtener por el asistente, el valor P. Vamos a ir el número de columna, perfecto. Vamos a ver si nos agrega valor P, número de efectos de columna, defectos. Aquí vamos a agregar lo que son lotes, perdón, vamos a agregar aquí tamaño, size, tamaño de lotes, y vamos a agregar estimate. Repito, ahorita lo voy a obtener por la herramienta del asistente. Igual este se podría decir que es el mismo, debe ser el mismo. Aquí nos está indicando el asistente que la proporción detectada es estable y no hay subgrupos que estén fuera de control. Entonces es una gráfica de proceso estable. Pareciera que en algún momento empezamos con valores por debajo de la media que se iban a mantener, sin embargo pues subieron. Entonces podemos determinar con esto que hay una mezcla de muestras con un comportamiento estable y proporción dentro de los intervalos de control estadístico. Entonces con este último ejercicio pues termino de explicar lo que fue resolver esta unidad 2 acerca de el tema de gráficas de control para variación y la media.
Y esto de mi parte, gracias por su tiempo.